Hola y bienvenido a Expediente Tiburón. En el caso de hoy hablaremos del salvaje y angustioso ataque a Rodney Temple por varios tiburones oceánicos de Punta Blanca en Kane Bay, Islas Vírgenes, en el Caribe. Recuerda, en este canal hablaremos de ataques de tiburones fatales y no fatales. No olvides dar al like y suscribirte. Sin más, comencemos. En este caso iremos directo al día de los hechos, ya que no hay mucha información acerca de la vida de Rodney Temple, solo que era un veterano buzo experimentado. Este caso fue narrado y documentado por uno de los testigos, Robert Gilliam, en varios libros, redes sociales y otras plataformas, dando su testimonio en primera persona de lo sucedido. Pasamos al día de los hechos. El día 14 de octubre de 1972, Rodney Temple, Brett Gilliam y Robert McBlain estaban preparándose para una expedición científica para recuperar muestras de un proyecto de investigación que se llevaba a cabo en Kane Bay, en la isla de la costa norte de St. Croix, en la pared profunda del Caribe. Los tres hombres eran veteranos buzos experimentados en inmersiones profundas. El plan era fotografiar y explorar zonas más profundas y coger muestras hasta la fecha a unos 210 pies en una zona con una pared de un desnivel muy empinado. Una vez en la playa, prepararon y descargaron su equipo y se pusieron sus trajes, tanques de oxígeno y cámara submarina. Posteriormente comenzaron a nadar detrás de Rod, que marcaba el ritmo, mientras cargaban con el equipo topográfico y una trampa de plexiglas para muestras que el laboratorio quería colocar en el conducto de la pared. Al llegar al flotador de localización, seguidamente comprobaron el cronograma de descompresión y lo prepararon para la profundidad de 210 pies y organizaron las tareas que haría cada uno. Brett Gilliam haciendo fotos, Robbie colocando las trampas de sedimentos y Rod Temple como líder del grupo que llevaba el registro de la expedición, trabajo en curso, cronometrador y descompresión. Una vez en el área, se sumergieron y comenzaron a descender por la zona más azul profunda. La visibilidad era genial horizontalmente. El mar estaba en calma. Los buzos también pudieron ver y escuchar a dos buques de la Armada con los que trabajaban haciendo pruebas acústicas. Una vez llegaron a la zona, Brett y Robbie se pusieron a trabajar mientras Rod vigilaba la zona y el entorno, cuando de repente Rod vio sorprendido aparecer a lo lejos a dos tiburones oceánicos de puntas blancas, uno de 3 metros aproximadamente y otro más grande. Los tiburones oceánicos de puntas blancas se caracterizan por sus inconfundibles aletas dorsal, pélvica y caudal de color blanco. Son tiburones muy fornidos cuyo principal hábitat está en mares tropicales y templados en la superficie. El tiburón oceánico también es conocido porque su población está disminuyendo por su pesca indiscriminada de aletas para el ingrediente de la famosa sopa de aleta de tiburón. Esta especie de tiburón se alimenta de toda clase de peces, entre atunes, rayas, tortugas, aves, carroña de mamíferos y hasta residuos. Pero lo que más destaca de los tiburones oceánicos de puntas blancas es que es un tiburón muy agresivo, persistente, que ataca sin previo aviso y que no demuestra miedo alguno cuando lo enfrentan. Este tiburón es potencialmente peligroso para los humanos. Claro ejemplo es que son conocidos por atacar con frecuencia a los supervivientes de naufragios, como ocurrió con el buque Indianapolis en 1945, donde se hundió y se documentó que 150 hombres fueron devorados y mutilados por dos especies de tiburón involucradas, en las que destacaron entre ellas dos responsables, los tiburones oceánicos de puntas blancas y los tiburones tigres. Aunque se le atribuyen algunos ataques a científicos, raramente atacan. Sin embargo, muestran un comportamiento inquisitivo con los buzos, a los que no dudan en acercarse mucho y a veces hasta han mordido para explorar, ya que son tiburones muy territoriales y agresivos si hay alimento. Seguidamente, Robbie y Gilliam terminaron las observaciones requeridas y Rod completó sus trabajos de campo en su pizarra de registro, posteriormente señalando en su reloj que en 20 minutos iban a empezar la descompresión, es decir, la ascensión a la superficie lentamente que hacen los submarinistas para ir expulsando el nitrógeno de forma lenta del organismo hasta llegar a la superficie de forma segura. Así que Robbie fue el primero en ponerse en marcha y volvió a señalar a los tiburones mientras nadaban junto a él y que se dirigían hacia el coral y la zona de arena. En ese momento, Brett pensó en lo extraño que era ver a tiburones oceánicos de puntas blancas en ese lugar, en Kane Bay, que era como salir del porche de tu casa y encontrarte con un león africano cuando esperabas a un gato callejero. El grupo estaba acostumbrado a este tipo de tiburones, ya que había tenido encuentros desagradables con ellos cuando trabajaban en alta mar. Estos tiburones frecuentemente mordían el equipo, los cables de acero del buque de investigación e incluso ejes y hélices. También en más de una ocasión pensaron que los morderían, pero estos dos tiburones no parecían interesados en ellos. Entonces se prepararon para ascender, Gilliam detrás de Robbie, mientras que Rod era el último en ascender, ya que ese era el plan. Sobre los 175 pies, Robbie y Brett se reunieron para descansar sobre una repisa de coral a esperar que Rod se uniera a ellos, ya que estaba más abajo. En ese momento, Robbie se movía nerviosamente señalando el manómetro de su muñeca, que no quería quedarse sin aire, y Brett se encogió de hombros como diciendo: ¿qué quieres que haga? Cuando de repente Robbie vio en el fondo una masa de burbujas
aguas y arena revuelta que provenía de la zona más profunda que estaba Rod. Ambos pensaban que Rod tenía algún tipo de problema en el aire en su colector o en su regulador, así que como Brett tenía más aire bajó a ver qué sucedía mientras Robbie ascendía. Cuando Brett llegó, chocó con Rod, que apenas se veía con la arena revuelta en el fondo, y lo cogió del arnés arrastrándolo hacia arriba donde había más visibilidad. Entonces fue cuando pudo ver que un tiburón estaba mordiendo el muslo izquierdo de Rod, donde empezó a brotar sangre por todas partes. Brett estaba horrorizado y no podía creer lo que veía. Rod estaba tratando desesperadamente de alejar al tiburón de encima de él, golpeando en los ojos y branquias para alejarlo. En ese momento Robert reaccionó rápido cogiendo la correa del arnés del hombro derecho de Rod, tirándolo con toda la fuerza que pudo, pero casi simultáneamente apareció el segundo tiburón, que golpeó y mordió salvajemente en la misma pierna. Mientras Robert veía cómo Rod luchaba desesperadamente golpeando los ojos y branquias de sus dos atacantes para liberarse, entonces Brett con su mano libre también intentó ayudar a Rod golpeando en los torsos retorcidos de los tiburones mientras desgarraban grandes trozos de carne de su amigo Rod, entre fauces y dientes de los tiburones. Enzarzados en un combate mortal con los tiburones en frenesí, ambos amigos golpearon una y otra vez hasta que de repente soltaron, volviendo a aguas más profundas. En ese momento, Robert aprovechó para intentar poner a Rod en una zona más segura, alzando la vista hacia arriba, donde vieron a Robbie a 100 metros de ellos, observando horrorizado que intentaba bajar hacia ellos. Pero fue cuando las cosas empeoraron, ya que 15 segundos después el primer tiburón regresó y golpeó de nuevo a Rod, arrastrando a ambos. El ataque apenas duró un minuto, pero Rod estaba muy mal herido, perdiendo mucha sangre y tejido desgarrado, donde Brett luchaba por sostener el peso de Rod en la pared de coral. Pero entonces regresó el segundo tiburón, que también golpeó a Rod de nuevo en el muslo izquierdo, pero esta vez por el lado opuesto del muslo. Al igual que el otro tiburón, este tiburón mordió y aguantó mientras caían por la cara de la pared de coral, pero esta vez caían fuera de control. Brett intentó con todas sus fuerzas levantarse hacia arriba, pero fue inútil, ya que los tiburones mientras caían mordían y desgarraban a Rod, haciéndolos caer en picado al abismo oscuro. Mientras caían, Robert sintió que Rod se movía de nuevo para defenderse de otro ataque de los tiburones, y las esperanzas de Brett se dispararon al darse cuenta de que Rod estaba vivo. Entonces Brett reaccionó frenando con su espalda en la pared para poder detener la caída, donde al parecer el coral les dio un poco de protección y los ataques cesaron, por un momento marchando los tiburones al más azul profundo. En ese momento, Brett observó con horror cómo rodeaban y se tragaban los restos de la parte inferior de la pierna de Rod. Mientras intentaban alejarse de los depredadores, Brett pudo ver la cara de Rod por primera vez desde el ataque, y en la que vio cómo se sacudía débilmente intentando apartarlo, como diciendo «vete», pero en este momento Brett se negaba a dejarlo ir, así que lo intentó volver a coger de lo que quedaba del arnés, y donde sus manos se hundieron en el torso vacío de su amigo, ya que prácticamente los tiburones lo habían descuartizado y no había nada que agarrar. Pero Brett gritó por la boquilla de rabia e impotencia para subir lo que quedaba de Rod en su pecho hacia la superficie, pero fue inútil, porque los tiburones volvieron sobre ellos y uno de los tiburones, el más grande, empujó a Robert hacia un lado salvajemente para buscar las heridas de Rod, mientras todo se llenaba de sangre, y fue cuando impotente Brett vio como Rod gritaba por última vez, cuando el segundo tiburón lo agarró de la cintura y lo sacudió arrancando el cuerpo de las manos de Brett. El agua se volvió horriblemente turbia, con tejidos humanos y sangre. Robert observó con incredulidad e impotencia cómo el cuerpo sin vida de Rod desaparecía en el abismo, con los tiburones todavía golpeándolo. Pero los problemas no habían acabado, ya que el que estaba ahora en peligro era Brett. El ataque había comenzado a unos 200 pies de profundidad, y la caída con la lucha con los tiburones los había hecho descender hasta unos 325 pies que marcaba el reloj de Brett, pero Brett sabía que estaba mucho más profundo de lo que marcaba el reloj, además de que Brett había agotado casi todo el oxígeno en un esfuerzo desesperado por salir. Entonces Brett miró por última vez el cuerpo de su amigo destrozado en el abismo, como dando su último adiós antes de comenzar su ascenso hacia la superficie. Seguidamente empezó a ascender, pero su cerebro estaba tan hambriento de oxígeno que empezó a fallar, y donde los efectos de la hipoxia empezaban a manifestarse, y donde Brett empezó a alucinar en que casi podía conseguirlo. Pero antes de llegar a la superficie, Brett perdió el conocimiento pensando que no lo conseguiría. Pero minutos después, Brett despertó milagrosamente arriba en la superficie, jadeando por aire. Aparentemente el pequeño volumen de aire del chaleco de seguridad que llevaba había sido suficiente para hacerlo flotar y salir a la superficie y salvarle la vida. Pero aún tenía que lidiar con una cantidad desconocida de descompresión y estaba en peligro. Así que Brett nadó lo más rápido que pudo hacia la orilla, pero sintió que sus piernas se entumecían. Cuando llegó a la orilla, una pareja que estaba de luna de miel lo vio y salió
salió en su auxilio, rápidamente sacándolo a la arena. Brett, en un aliento, dio instrucciones de lo que le pasaba para que sacaran de la camioneta la unidad de oxígeno y se desmayó. En un estadio de suerte, la mujer resultó ser enfermera de urgencias de Florida, que entendió inmediatamente la patología de descompresión de Brett. Mientras le suministraban oxígeno constante, llamaron al equipo de buceo, números de emergencia, donde volvió a perder el conocimiento, y revivieron en el aeropuerto, donde un vuelo de evacuación rápida estaba esperando para llevarlo a Puerto Rico, donde lo llevaron al hospital. 2 días más tarde dieron el alta a Brett, pero con entumecimiento residual en brazos y piernas, pérdida de audición sustancial y ceguera parcial en el ojo derecho, que años después sería operado y recuperado. En cuanto a Robbie, la última vez que lo vio fue cuando eran arrastrados él y Rod en la nube de sangre de los tiburones, y por eso no vio el ascenso de Brett. Así que Robbie informó a las autoridades que habían muerto los dos cuando llegó a la orilla. No fue hasta que Brett llamó a su padre desde el hospital que supo que habían sobrevivido. Una semana más tarde hicieron un acto conmemorativo en la playa en memoria de Rodney Temple. Su cuerpo nunca fue recuperado. Este ataque fue ampliamente reportado y los expertos en tiburones especularon que los tiburones oceánicos de puntas blancas pudieron ser atraídos y estimulados por el sonido de baja frecuencia de los submarinos cercanos en el agua. Se sabe que la profundidad más anterior a la que un buzo ha sobrevivido a un ascenso libre ha sido de 180 pies. Brett Gilliam probablemente estaba cerca de los 400 pies. Brett fue citado por heroísmo por el gobierno de las Islas Vírgenes por arriesgar su propia vida para salvarla de su amigo Rod Temple. Años más tarde, Brett dio alguna entrevista narrando en primera persona lo sucedido y algunas publicaciones en revistas de buceo y en varios libros donde fue incluida su historia. Una vez más, hemos podido comprobar que el océano es inmenso y que algunas especies desorientadas por omisiones del ser humano propiciaron una conducta que degeneró en un ataque brutal hacia Rodney Temple, que estaba haciendo una expedición de buceo y donde fue atacado sin piedad por 2 tiburones oceánicos de puntas blancas. Hasta aquí Expediente Tiburón. No olvides dar like y suscribirte.